Hola a todos, espero que estén muy bien, que estén muy contentos de estar en este día domingo para estar alabando al Señor, para estar compartiendo de su palabra y que estén dispuestos para recibir y obedecer lo que el Señor nos quiera entregar. Y primero vamos a estar adorando a nuestro Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, no angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Nada, Señor, nada nos va a poder separar de tu presencia, de tu amor. Nada, no hay nada que nos pueda alejar de tu presencia. Nada, 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 nada. Nada.
La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y con amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Amén. Gloria al Señor por estas hermosas alabanzas que hemos podido escuchar en esta tarde. Damos gracias a Dios porque podemos estar reunidos en esta tarde, ¿no es cierto?
de esta forma, donde en forma virtual podemos escuchar la palabra del Señor, escuchar muchas veces lo que Dios tiene preparado a través de cada uno de nuestros hermanos que nos toca compartir esta hermosa palabra del Señor. Bueno, un abrazo para todos mis hermanos y sin más preámbulos quiero ir a hoy a comentarles, ¿no es cierto?, lo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que sea de bendición para cada uno de los que vamos a escuchar en esta tarde esta hermosa palabra del Señor que siempre es fresca, siempre es el pan que alimenta nuestra alma y nuestro corazón y la que nos direcciona hacia a donde el Señor quiere llevarnos a sus brazos, a este reino de los cielos. Hoy, ¿no es cierto?, lo que más afecta a nuestra civilización es la incertidumbre. Hacia el futuro, este temor produce en millones de personas ansiedad, confusión y muchas veces desesperación. Muchas de estas interrogantes aún no tienen respuesta para millones de personas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde se dirige mi vida? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Quién tiene la verdad en medio de tantas filosofías y religiones? Pero yo le tengo una buena noticia. La noticia es que todas estas interrogantes fueron contestadas hace 2000 años por la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único hombre, Dios Todopoderoso, que ha podido declarar esta verdad, que Él es el camino. Muchos de los filósofos que hoy han creado religiones y sectas y situaciones como para guiar a las personas, ninguno de ellos se ha podido expresar, ¿no es cierto?, estas palabras que Cristo dijo, diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Entonces, esta es lo que el Señor hoy quiere mostrarnos a través de su palabra. Antes de comenzar, ¿no es cierto?, quisiera plantearle una pregunta, es decir, ¿todos los caminos conducen a Dios? Muchos dicen que todos los caminos conducen a Dios, pero eso es así. Todas las grandes religiones del mundo dicen tener la respuesta, prometen a las personas gloria eterna y salvación. Exigen que se comprometan, ¿no es cierto?, con su conjunto de valores y reglas de vida. Pero, ¿pueden estas religiones acercarnos más a Dios o conducirnos al mismo Dios? Muchas personas creen en Dios de una u otra forma. Muchos dicen que los caminos conducen a Dios. No importa lo que creas, mientras creas en algo. Pero hay un solo camino y un solo Dios. Dios, independientemente de lo que crea, Él te ama. Todos hemos sido separados de Dios por causa del pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron, la humanidad fue separada de Dios. Eso lo sabemos desde los cristianos que hemos conocido y estudiado la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que el pecado separa al hombre de Dios. Se rompió aquel vínculo que Dios tenía con Adán y Eva en el Edén, ¿no es cierto?, en el huerto. Y al pecar, ¿no es cierto?, Dios ya no habló con ellos, no estuvo, hubo esa separación entre Dios y el hombre. Pero, ¿no es cierto?, es por eso que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos muestra el camino al Padre. Y aquí está la lectura que hoy vamos a compartir en esta tarde, que en San Juan 14, del 1 al 6, dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí encontramos, ¿no es cierto?, la respuesta de Jesús hacia a muchas de las interrogantes, de dónde va a ir a parar nuestra vida, si hay una vida más allá de la muerte. Sabemos de que Cristo nos ofrece un camino, nos ofrece su verdad
y la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Estas palabras, ¿no es cierto?, de Dios nos enseñan que debemos de caminar y guardar sus caminos. Desde un principio vemos de que la palabra de Dios nos habla de un camino, del camino del bien y del mal, el camino que nos conduce a la vida eterna. En el Nuevo Testamento se habla de un camino que nos lleva a un camino ancho, espacioso, que usted puede ir con todas sus cargas, con todo lo que usted quiere, con todos sus apegos mundanales, pero ese camino, dice la palabra de Dios, que nos conduce a la muerte eterna. Pero hay un camino angosto que ciertamente tiene dificultades, tiene espinos, tiene situaciones difíciles, pero este camino nos conduce a la vida eterna. Y es por eso que el Señor nos enseña que debemos caminar y guardar sus caminos. En Génesis 18, versículo 19, en la parte B, dice que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí encontramos, ¿no es cierto?, a Abraham, nos aparece, ¿no es cierto?, desde el comienzo, este hombre que Dios lo apartó y le dio un mandamiento, no un mandamiento, sino que un mandato, que saliera de la casa de su padre y se fuera por fe a la tierra que él le iba a dar. Y este hombre, no todavía no siendo Israel, no siendo nación, sino que un hombre que Dios apartó para mostrarnos, ¿no es cierto?, su amor, su misericordia. Y Abraham fue un hombre de fe, un hombre que creyó en Dios, un hombre que confió en lo que Dios estaba hablando acerca de esa tierra prometida, y que de él iba a haber una nación grande, una nación que iba a ser como la arena de la mar. Y es así, mis hermanos, de que el Señor siempre quiere que nosotros caminemos bajo sus principios, bajo sus mandamientos. Este es el mandato que Dios nos da, que caminemos bajo sus principios y mandamientos. Pero nuestra naturaleza pecadora siempre quiere llevarnos al mal. Encontramos un relato en su palabra acerca de la naturaleza humana. Habiendo vivido tan gran experiencia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, al poco andar, ¿no es cierto?, en el desierto comienzan las murmuraciones y las rivalidades, y comienzan, ¿no es cierto?, las murmuraciones, y comienzan a quejarse. Y bueno, Dios ve una forma de cómo arreglar esta situación y le pide a Moisés, ¿no es cierto?, que vaya al monte, y en ese monte el Señor está ahí con Moisés, y ciertamente hubo un tiempo que fue largo, y el pueblo pensó de que ya Moisés no pasaba y no volvía, y empezaron a volver a sus viejos rudimentos, a la vida antigua que ellos llevaban de cuando salieron de la esclavitud de Egipto, y se hicieron un becerro, dice la palabra del Señor, y aducieron que a ese becerro era el que lo había sacado de Egipto, pero era un Dios creado por el hombre. Pero el Dios en el cual nosotros creemos, y el Dios que muestra la palabra de Dios, no es un Dios creado, es un Dios que existe desde la eternidad hasta la eternidad y está hoy presente en nuestra vida. Dice en Éxodo 32, 8, en la parte A, dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ciertamente el hombre siempre tiende a apartarse del camino, tiende a buscar su propio afán y sus propias ideas, pensando en que estas son las correctas. En la palabra de Dios encontramos en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nuestras decisiones, nuestra forma, nuestra vida, nuestra capacidad siempre nos va a conducir no a lo que Dios quiere, sino que siempre al mal. Porque somos hijos del pecado. La palabra del Señor, desde el momento en que Adán se desobedeció, entró en nuestra conciencia, en nuestro intelecto, desde pequeño, la maldad. Lamentablemente. Pero el Señor estaba mostrándonos a través
de su palabra de que hay una solución a ese pecado, a esa desobediencia y que muchas veces nosotros creemos que tenemos el camino perfecto y nos parecen todos los caminos muy derechos, pero dice su palabra que su fin es camino de muerte. Nuestras decisiones, si no están de acuerdo a la palabra de Dios y dentro de sus enseñanzas, siempre van a estar equivocadas. Es por eso que en el cristiano, y digo cristiano, porque este es el seguidor de Cristo, el que guarda su palabra, el que vive de acuerdo a sus principios que establecido por Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado. Tenemos una bienaventuranza cuando andamos en camino correcto, cuando guardamos su palabra, cuando caminamos bajo los principios de Dios, cuando obedecemos lo que el Señor, nuestro Dios, quiere lo mejor para nosotros. Siempre va a querer Él lo mejor para su iglesia, para sus hijos, para los que Él apartó como pueblo lavado y redimido por su sangre. Y en el mismo Salmo dice, en el versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Él conoce nuestro camino. Más dice, la senda de los malos perecerá. Es por eso que la palabra de Dios dice que no hay otro camino que nos lleve al Padre. Es por eso que Jesús nos dice en su palabra, en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuán importante es que hagamos la voluntad del Padre, que caminemos bajo los principios de Dios, que busquemos, ¿no es cierto?, el agradar a Dios, el que dice su palabra, ¿no es cierto?, el que busca a Dios será como aquel hombre plantado junto a aguas vivas, que su hoja no va a caer y que va a dar su fruto en su tiempo, como dice el Salmo número 1, ¿no es cierto? Y dice aún más, dice, y todo lo que hiciere prosperará. Entonces hay una bienaventuranza y hay un beneficio para aquel que obedece a la palabra del Señor. El Señor siempre va a cuidar de su vida y de todo lo que Él haga. Aquí vemos que Jesús nos dice que debemos vivir y practicar la voluntad de Dios para poder entrar en el reino de los cielos. Jesús continúa hablando de un hombre que edifica su casa sobre la roca y no sobre la arena. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, le haré y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces cuando usted oye las palabras que el Señor nos enseña, que Él nos indica, dice que nos va a comparar como un hombre prudente, que edificamos nuestra casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo, esta piedra angular, ciertamente desechada por los hombres, pero preciada para nosotros, porque nuestro fundamento, ahí donde nosotros edificamos nuestra fe, donde están puestas nuestras esperanzas, donde el Señor Jesucristo es la roca viva, aquella roca que sació de sed al pueblo de Israel, la roca que es inamovible, el cimiento que los edificadores desecharon. Pero dice más adelante, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron las lluvias, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Cuando no tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, nuestras confianzas no están cimentadas en la roca inamovible, dice que va a ser grande nuestra ruina. Ciertamente, el hombre que no busca a Dios de todo corazón, ciertamente nunca va a prosperar, nunca va a crecer, siempre va a ser un hombre mediocre, porque la palabra del Señor nos declara que debemos de ser caliente y no tibio ni frío, sino que debemos estar comprometidos con la obra del Señor. Juan, uno de sus discípulos de Jesús, describió posteriormente a Jesús en su evangelio de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Jesús
se nos muestra, ¿no es cierto?, como el Hijo, como el Verbo hecho carne. Jesucristo ciertamente, Él se despojó, dice la palabra del Señor en Filipenses, se despojó de sí mismo, se humilló y se hizo hombre. Nosotros como hombres somos hombres, pero Él se humilló a ser como nosotros, se puso a nuestro nivel, pero Él fue todo hombre y fue todo Dios. En Él no hubo pecado, Él padeció como hombre, sufrió los aprobios de nuestro pecado, los azotes, Él vivió en carne propia el dolor. Entonces el Señor nos dice de que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. El Evangelio de Juan comienza presentando a Jesús como el Verbo, que era con Dios y era Dios desde toda la eternidad. Entonces tenemos un Dios grande y maravilloso que nos salió al encuentro y hoy podemos declarar su grandeza y su amor y su misericordia para con nosotros. La profecía, ¿no es cierto?, viene de muy antigua, ¿no es cierto? 700 años antes del nacimiento en Isaías, ya Dios estaba preparando, ¿no es cierto?, este encuentro, este mediador, este paracleto que íbamos a tener entre el hombre y Dios, a Jesucristo, ¿no es cierto? Dice que porque un niño no es nacido, no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor, con su gracia y su misericordia, Él ya tenía dispuesto, ¿no es cierto?, el remedio para nuestro pecado, la comunión que íbamos a tener a través de Jesucristo para con el Padre. El Señor, desde ya, Él estaba disponiendo, ¿no es cierto?, la forma en que el hombre iba a volver hacia Dios. Desde ya el Padre tenía dispuesto a su Hijo para redimir a su iglesia a través del sacrificio en la cruz. Porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su Hijo unigénito para darnos vida, y porque Él nos amó desde mucho tiempo antes que nosotros naciésemos. Dice la palabra del Señor que nuestros ojos, nuestro embrión, vieron los ojos de Dios, y Él nos tenía predestinado a usted y a mí y a todos los que hemos creído en el Señor desde el principio. En Jesucristo, por su parte, no vino a enseñar un camino, sino que Él es el camino que lleva a la vida eterna. Él no vino a decir, este es el camino. No, yo soy el camino, dijo claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Y esta es la vida eterna, dice la palabra de Dios. En San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿No es cierto? Cuando el Señor vino, oró por su iglesia, oró por sus discípulos, oró por los que iban a ser salvos, y la palabra del Señor dice de que ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Porque la palabra del Señor dice que serán muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, busquemos a Dios, esforcémonos para entrar por la puerta, para entrar en este camino, para buscar al Señor, para pertenecer a este pueblo adquirido por Dios. Tomás, uno de sus discípulos, no podía entender cuál era el camino que Jesús le estaba mostrando, pero ¿cuándo Tomás entendió y comprendió que Jesús era el camino? Cuando Jesús se le apareció, después de que resucitó, le dijo: Tomás, mete tu dedo aquí en mi llaga, en mi mano, y mete tu mano aquí en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás hace esto y cae de rodillas, ¿no es cierto?, diciendo: Dios mío, Señor mío. Y ese día Tomás entendió que Cristo es el Hijo de Dios y que lo había acompañado durante 3 años y había vivido, ¿no es cierto?, con él, había compartido con el Dios verdadero sin darse cuenta, sin saber, ¿no es cierto?, la importancia de haber compartido tiempo, enseñanza con Jesucristo, este Dios que nos dio
a nosotros una esperanza de vida eterna. Los discípulos entendieron que Jesucristo era el único camino que nos llevaría al Padre. Y luego, ¿no es cierto?, en el mismo versículo que leímos en San Juan 14, del 1 al 6, en el número 7, en el versículo 7 dice: Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. También dudando, ¿no es cierto?, de lo que Jesús decía, que Él era el camino, de que Él era el Hijo de Dios, y que muchas veces ellos compartieron con Jesús, pero ellos aún no entendían, sus ojos no estaban todavía abiertos para entender, ¿no es cierto?, este misterio maravilloso de Jesucristo. Y Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Los mismos apóstoles necesitaron encontrar a Cristo como el camino. Ahora yo te digo a ti, hermano, tú puedes decirme: yo creo en Jesús, pero eso no salva. Porque la palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. Así que no basta decir: yo creo, es necesario recibir a Cristo. Porque la palabra de Dios dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, es necesario que recibas en tu corazón, porque la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo todo es nuevo. Nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras costumbres, lo que yo apreciaba como algo bueno, ahora tengo que dejarlo, porque Dios va a cambiar mis necesidades. Dios cambia nuestras prioridades. Y es por ello que la palabra del Señor dice que debemos de buscar primeramente las cosas del reino y su justicia, porque todo lo demás va a ser añadido. Dios nos hace entender de que debemos de depender de Dios. En pocas palabras, quiero decirle que el que ha recibido a Cristo ha recibido la verdad, y por lo tanto disfrutará de la verdadera libertad. El pecado ya no le podrá dominar. Y si hay todavía pasiones, hay cosas que están oscuras en nuestro corazón, en nuestra mente, eso quiere decir que no hemos sido libertados enteramente de todos nuestros pecados. El Señor nos ayude para que todo lo que antes creíamos que era bueno, tenemos que desecharlo, dejarlo atrás, porque ahora vivimos una nueva vida en Cristo el Señor. Esta vida que Dios nos da es una vida de esperanza, una vida que nos conduce a la vida eterna. Dice que yo soy el camino. Usted entra al camino a través de Cristo. Y cuando usted camina en la verdad, ¿no es cierto?, la verdad que es la palabra del Señor, va a poder optar a la salvación eterna, a la vida eterna que Dios nos tiene preparado. Y dijo en San Juan 8, 31 y 32, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. O sea, tengo que permanecer en las palabras de Dios, tengo que buscar la palabra del Señor. No puedo yo hacer mi propia voluntad, no puedo hacer un evangelio San Luis o San Juan o San Pedro. No, el evangelio es uno solo. Dice que es poder de Dios, el evangelio que viene de lo alto. ¿A quién le está hablando Jesucristo? A los judíos que habían creído. Jesús nos habla hoy a los que hemos creído y guardado su palabra. Seremos verdaderamente sus discípulos. Y en esto dice la palabra de Dios que conoceremos que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Hermano, Jesús dijo: yo soy el camino y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Hermano y hermana, cuando usted entra por el camino que es en Cristo, Cristo lo llevará a usted a que entienda que Él tiene que vivir en la verdad. Y si usted entiende esa verdad y la vida, y usted alcanzará la vida eterna. Cristo es el único camino a la verdad. Cristo es la vida eterna, y esa es la secuencia. O sea, lo que quiero decirle, de que Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida eterna. Esa es la secuencia que tenemos que vivir. Solo por la fe en Jesucristo las personas pueden alcanzar la salvación. En Hechos capítulo
4, versículo 12, dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otro nombre, solo a través de Jesucristo hay salvación. Mis hermanos, no equivoquemos el camino, busquemos a Cristo, en Él está la vida eterna, en Él están todas las cosas. Confiamos en que su palabra va a ser vida en nuestros corazones y que vamos a buscar a Jesucristo con todo nuestro corazón y vamos a creer que Él es el mediador entre Dios y los hombres. La palabra del Señor ha sido declarada, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque podemos, Señor, escuchar tu palabra y podemos, Señor, direccionar nuestros pensamientos en ti, donde tú eres el camino, donde en ti está la verdad, en ti está la vida eterna. Te damos gracias, Padre, porque hemos entendido que tu palabra nos conduce cuando las cumplimos, cuando las hacemos, cuando las vivimos. Señor, tu palabra es la que nos lleva a este reino de los cielos, a esta promesa que tú dejaste para tu iglesia, Señor. Bendice tú a nuestra congregación y a todos los que escuchen tu palabra, para que pongan su fe no en las cosas que perecen, sino que en las cosas que tú, oh Dios, nos has apartado, para que te alabemos, para que te honremos, para que seamos tu pueblo y seamos dirigidos por tu mano poderosa. A ti queremos darte toda la gloria y todo el honor. Tú eres el Señor, tú nos cuidarás, tú protegerás a tu iglesia, Señor. Te damos a ti toda la gloria y el honor. Amén y amén. Hermanos, damos gracias al Señor en esta tarde porque podemos escuchar su palabra y podemos ser corregidos si aún nuestros pensamientos no están plenamente en las manos del Señor, que el Señor comience a hacer los cambios necesarios, porque la palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo tiene que ser nueva criatura para Él. Hermanos, el Señor les bendiga. Quiero dejar algunos avisos que tenemos durante la semana. El día martes hay oración a las 20 horas, ¿no es cierto?, a través virtuales o en los hogares. El día miércoles, cada miércoles por medio, el ministerio de damas se junta a las 7:30. Luego los varones también miércoles por medio. El día jueves, ¿no es cierto?, está el estudio bíblico. Que el Señor esté bendiciendo a nuestros maestros que están enseñándonos la palabra del Señor y que se dedican un tiempo para poder, ¿no es cierto?, edificarnos a través de los estudios. El día viernes tenemos oración desde las 19 horas. El día sábado tenemos nuestros jóvenes que se congregan el día a 19:30 horas, el día sábado, y el día domingo, si no la información no es equivocada, tenemos escuela dominical 10:30 y luego nuestra reunión como el de hoy, ¿no es cierto?, a las 12 comienza, y el Señor les bendiga y sean bendecidos y que tengan una semana hermosa, que el Señor sea guardando a cada familia y que sean prosperados, porque la palabra del Señor así lo declara, que somos bendecidos porque somos sus hijos, y ciertamente no estamos exentos de no tener algunas dificultades, pero está Cristo con nosotros, su amor, los que nos conduce y nos guarda cada día. El Señor bendiga este hermoso tiempo y sean bendecidos, y que el Señor cada día esté en sus hogares y su fe esté puesta en Jesucristo, el hacedor y consumador de nuestra vida. Amén. Sean bendecidos.